distorsionado algo que dice literalmente la Constitución. Lo que dice la Constitución es: tu Estado, protégelo. Porque yo reconozco a esa persona en el mercado en una situación de desigualdad. Y cuando es un niño, es particularmente vulnerable. Es decir, más vulnerable todavía. De manera que yo creo que es una gran oportunidad para que el Congreso pueda releer y replantear, reinterpretar este artículo. Y más, señor presidente, porque este tema lo hemos conversado no una sino varias veces con su señor padre, que es por lo menos en parte autor de este artículo, y él tiene artículos académicos escritos sobre este tema en la línea de lectura que acabo de señalar. Para terminar, quisiera señalar que la Defensoría ha presentado dos iniciativas legislativas. Una que tiene que ver con el enfoque de derechos. Y es lo mismo que estamos hablando aquí, lo mismo. ¿Qué nos interesa? ¿Reconstruir puentes, pistas o reconstruir la vida de las personas? Ese es el proyecto que nosotros presentamos y vinimos a sustentar hace unas semanas aquí. Y también otro que tiene que ver con la transparencia. La corrupción avanza cuando no hay transparencia. Los informes económicos financieros de las APP es información confidencial. Si ustedes lo piden o lo pide el defensor, no podemos tener acceso a esa información. No puede ser confidencial si es la base de una obra pública. No puede ser confidencial, y por eso es que la Defensoría presentó esta iniciativa legislativa. De manera que aprovecho esta oportunidad para pedirles si pudieran considerar la aprobación de estos proyectos. Gracias. Muchas gracias, señor Defensor del Pueblo. De hecho, sí, estamos trabajando ya en la dictaminación de los referidos proyectos de ley. Agradecemos su presencia y lo invitamos a retirarse en el momento que considere conveniente. Habiéndose agotado el punto de la agenda, sometemos a votación la exoneración de la aprobación del acta de la presente sesión. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra, abstenciones. En el caso de la Comisión de Constitución, ha sido aprobado por unanimidad. En el caso de la Comisión de Justicia, los que estén de acuerdo con la aprobación del acta, sírvanse a levantar la mano. Bueno. ¿En contra? Ninguno. Gracias. Muy bien, siendo las 12:03, se levanta la sesión conjunta. Se les invita a los miembros de la Comisión de Constitución no moverse, por favor. Vamos a continuar con una sesión individual. Siendo las 12:04 del día viernes 23 de junio de 2017, en el hemiciclo del Palacio Legislativo del Congreso de la República, con la presencia de los señores congresistas Alberto Quintanilla, Miguel Castro, William Monterola, Modesto Figueroa, Gilmar Trujillo, Edwin Vergara, Liliana Takayama, Sonia Echevarría, Javier Velázquez Quesquén, Mauricio Mulder y Luis Fernando Galarreta y la congresista Rosa Bartra. Llevamos a cabo la presente sesión con la licencia de los señores congresistas Lourdes Alcorta, Úrsula Letona. El quórum para la presente sesión es de 8 señores congresistas. Con el quórum correspondiente se inicia la 13ª sesión extraordinaria de la Comisión de Constitución y Reglamento correspondiente al periodo anual 2016-2017. Señores congresistas, se les invita a tomar asiento y a los asesores a retirarse, por favor, del hemiciclo. Teniendo en consideración que se hizo la citación a 8:30 de la mañana, sin embargo, debido a que el Pleno se extendió el día de ayer, estamos tomando la agenda de la sesión de las 8:30 para estos momentos 12:05 de la tarde. Si es que hay alguna objeción, sírvanse manifestarlo.
En todo caso, para que conste en actas, solicito la aprobación para tocar los temas de agenda de la sesión convocada a las 8:30 de la mañana a esta hora de las 12:05 de la tarde. Vamos a hacer una votación nominal. Si están de acuerdo con realizar esta sesión con la agenda referida, a esta hora solicito manifiesten su aceptación. Congresista Quintanilla. De acuerdo. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Monterola. A favor, presidente. Congresista Figueroa. A favor, presidente. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Bartra. A favor. Congresista Velázquez Quequén. Señala a favor. Congresista Galarreta. A favor. A favor. Conste la votación a favor de la presidencia. Por unanimidad se ha establecido que la sesión convocada a las 8:30 del día de hoy está habilitada a las 12:05 con la agenda que fuera presentada. Señores congresistas, se invita a los asesores que no correspondan a la Comisión de Constitución que, por favor, sirvan retirarse de la sala. Muy bien, señores congresistas, teniendo en cuenta que ya nos queda solamente una sesión el día martes y que el día martes estamos invitando a los secretarios generales de distintos partidos políticos para ver el tema de financiamiento y asimismo tocar finalmente el tema del proyecto de ley de la congresista Karina Beteta relativo al decreto de urgencia 003, necesito limpiar de agenda algunos temas que son bastante sencillos, sobre todo referidos a insistencia. Ya hemos conversado en más de una oportunidad que por un defecto en nuestra normatividad las insistencias, incluso en decretos legislativos, están generando una dilación en la entrada en vigencia de las mismas, por lo cual vamos a abocarnos en los siguientes minutos a las mismas. Punto 1.2. Predictamen de insistencia recaído en la observación del autógrafo de la ley que modifica el artículo 3 y 7 y la única disposición complementaria transitoria y deroga parcialmente el artículo 2 del decreto legislativo 1334, decreto legislativo que crea el Fondo de Adelanto Social correspondiente al proyecto de ley 1308. Se presenta la siguiente insistencia, señalando de que las transferencias presupuestarias se deben aprobar mediante ley del Congreso de la República, que el Congreso de la República no autorizó la creación del Fondo de Adelanto Social y que las transferencias de recursos desde un pliego a un fondo especial implica una modificación a la ley de presupuesto, lo cual debe ser autorizada por quien aprueba dicha ley, es decir, el Congreso de la República. En atención a las consideraciones expuestas y de conformidad con lo establecido en el artículo 79 del Reglamento del Congreso de la República, la Comisión de Constitución y Reglamento propone la aprobación del dictamen de insistencia recaído en la observancia del autógrafo del Decreto Legislativo 1334, decreto legislativo que crea el Fondo de Adelanto Social correspondiente al proyecto de ley 1308-2016. ¿Alguna intervención, señores congresistas? Procedemos entonces a la votación. Vamos a hacer una votación nominal. Estamos hablando de solamente la insistencia. Congresista Quintanilla. Estamos hablando de la insistencia en el punto 1.2 de la agenda del decreto legislativo 1334, proyecto de ley 1308, del Fondo de Adelanto Social. Congresista Quintanilla. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Monterola. A favor. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Velázquez Quequén. A favor. Señala. Congresista Galarreta. A favor. Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobado por unanimidad con 11 votos. Punto 1.3 de la presente agenda. Predictamen de insistencia recaído en la observancia de la autógrafa de la ley que modifica parcialmente el artículo 3 del decreto legislativo 1282, decreto legislativo que modifica la ley 29523, ley que promueve el financiamiento a través de la factura comercial y que amplía el plazo de acogimiento al Fondo de Garantía Empresarial FOGEM, correspondiente al proyecto de ley 998-2016.
Esta comisión, señores congresistas, considera que el precitado artículo 3 del Decreto Legislativo 1282 resulta a todas luces inconstitucional, ya que se entiende que la tipificación como infracción, que queda claro, podría desarrollar el reglamento, se dará por el incumplimiento de las obligaciones previstas tanto en el Decreto Legislativo como en su reglamento, lo que contraviene el principio de legalidad establecido en el numeral 2, numeral 24, literal D, de la Constitución Política del Perú y lo ya señalado en la sentencia del Tribunal Constitucional 197 de 2010. En consecuencia, recomienda la aprobación del texto original de la autógrafa en todos sus términos y por ello presenta el dictamen de insistencia. ¿Alguna intervención, señores congresistas? Procedemos entonces a la votación. Congresista Quintanilla. A favor. Congresista Bartra. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Monterola. A favor. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Velázquez Quequén. Congresista Galarreta. Conste a favor la votación de la presidencia. Ha sido aprobado por unanimidad la insistencia con 12 votos. Pasamos al punto 1.4. Predictamen de insistencia recaído en la observación de la autógrafa de la ley que deroga parcialmente el artículo 3, la tercera disposición complementaria final y la segunda disposición complementaria transitoria del Decreto Legislativo 1284, Decreto Legislativo que crea el Fondo de Inversión de Agua Segura correspondiente al proyecto de ley 1283. La Comisión considera necesario insistir debido a que se debe diferenciar entre la transferencia financiera y una transferencia de partidas. Las transferencias financieras se realizan dentro de una entidad siempre que las partidas involucradas hayan sido previamente aprobadas en la Ley de Presupuesto del Congreso de la República. Sin embargo, en el presente caso, los recursos se dirigen al Fondo de Inversión de Agua Segura, cuyo presupuesto no fue contemplado inicialmente en el presupuesto aprobado por el Parlamento, lo que significa que el pliego tendrá que modificar internamente su presupuesto para habilitar partidas y puedan ser transferidas al Fondo de Inversión de Agua Segura. En ese sentido, no puede hablarse de transferencias financieras, sino de transferencias de partidas, las cuales, por disposición del artículo 80 de la Constitución, deben ser aprobadas por el Parlamento. Asimismo, no se pueden gestionar los recursos del Fondo para el financiamiento de proyectos de inversión pública en materia de agua, saneamiento y salud, puesto que quien fue autorizado para el manejo de dichos recursos fue el Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. En atención a las consideraciones expuestas y al dictamen que se les ha acercado, esta comisión se ratifica en la vulneración del Decreto Legislativo 1284 a las disposiciones constitucionales y recomienda la aprobación de este dictamen en insistencia. ¿Alguna intervención de los señores congresistas? No habiendo intervención alguna, procedemos al voto nominal. Congresista Quintanilla. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Monterola. A favor, presidente. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Bartra. A favor. Congresista Echevarría. A favor. Congresista Velázquez Quequén. A favor. Congresista Galarreta. Conste la votación a favor de la presidencia, ha sido aprobado por unanimidad con 12 votos. Pasamos al punto 1.5. Predictamen de insistencia requerido en la observación de la autógrafa de la ley que deroga parcialmente el artículo 1 del Decreto Legislativo 1323, Decreto Legislativo que fortalece la lucha contra el feminicidio, la violencia familiar y la violencia de género en el extremo que modifica el literal D del numeral 2 del artículo 46 y el artículo 323 del Código Penal correspondiente al proyecto de ley 1319. Esta comisión solicita la insistencia, pues tal como se señaló en el dictamen de ley observada, la ley autoritativa estableció que se autorizó legislar para la modificación de la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal con el objeto de revisar la regulación vigente del delito de feminicidio, delito que se comete cuando se atenta contra la integridad de una mujer, con la finalidad de combatir la violencia familiar y la violencia de género, entendida esta última como violencia que precisamente sufren las mujeres a manos de los varones y que es del tipo sexual, psicológica o física. Cabe aclarar que toda materia delegada debe ser expresa y precisa, por lo que los conceptos sobre seguridad ciudadana y delincuencia común mencionados en la ley autoritativa no habilitan incorporar otros delitos susceptibles de modificación mediante la legislación delegada, de manera que siguiendo el mandato constitucional de especificidad sobre la materia delegada del artículo 2, numeral 2, literal A de la ley autoritativa, solo delegó facultades para legislar sobre agravantes de delitos expresamente mencionados en dicha norma.
Asimismo, suponer que la interpretación de los términos seguridad ciudadana y delincuencia común permite modificar la legislación penal, procesal penal y de ejecución penal abarcando cualquier delito es inadmisible porque además de no cumplir con la especificidad de la materia delegada ordenada por la Constitución, resulta una contradicción con la prelación de los delitos expresamente establecidos en el artículo 2, numeral 2, literal A de la ley autorizativa, sobre los cuales se habilitó al Poder Ejecutivo. En atención a ello, la Comisión de Constitución se ratifica e insiste, por lo que recomienda se apruebe el dictamen de insistencia recaído en la observación del autógrafo del decreto legislativo 1323, correspondiente al proyecto de ley 1319 de 2016. ¿Alguna intervención de los señores congresistas? No habiendo intervención, pasamos a la votación. Congresista Quintanilla. En contra de la insistencia. En contra. Congresista Beteta. A favor. Congresista Monterola. A favor. Congresista Figueroa. A favor. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Bartra. A favor. Congresista Echevarría. A favor. Congresista Velázquez Queje. En contra. Congresista Indira Wilga. En contra, señor presidente. Consta la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobada por mayoría con 11 votos a favor y 3 en contra. Vamos al punto 1.7 de la presente agenda. Predictamen recaído en el proyecto de resolución legislativa 1346-2016 que modifica el artículo 81 del reglamento del Congreso de la República para precisar el procedimiento de aprobación de una ley de reforma constitucional. Este proyecto de ley lo que hace básicamente es corregir una imprecisión en el reglamento del Congreso de la República y ponerla acorde con el artículo 206 de la Constitución Política del Perú. En efecto, la iniciativa propone modificar el artículo 81 del reglamento del Congreso referido al procedimiento para la aprobación de proyectos de reforma constitucional con el objeto de corregir un error del primer párrafo del literal A del precitado artículo 81. El artículo 206 de la Constitución Política del Perú señala que una ley de reforma constitucional se puede aprobar de dos maneras. Una vía es a través de la aprobación de la mayoría absoluta del número legal de los miembros del Parlamento y ratificada vía referéndum. La otra alternativa es aprobarla con una votación superior a los 2/3 del número legal de congresistas en dos legislaciones ordinarias sucesivas. Por ende, el primer párrafo del literal A del artículo 81 del reglamento del Congreso, al establecer que en este último caso la votación debe ser efectuada en 2 periodos anuales de sesiones sucesivas, resultaría inconstitucional, por lo que corresponde su corrección conforme a lo establecido en la Constitución Política del Perú. En ese sentido, se propone un texto sustitutorio de acuerdo a lo siguiente. Resolución legislativa del Congreso que modifica el primer párrafo del literal A del artículo 81 del reglamento del Congreso para precisar el procedimiento de aprobación de una ley de reforma constitucional. Artículo único. Modificación del primer párrafo del literal A del artículo 81 del reglamento del Congreso. Modifícase el primer párrafo del literal A del artículo 81 del reglamento del Congreso conforme al siguiente texto. Reglas especiales para la aprobación de proposiciones de ley. Artículo 81. Para el debate y aprobación de proposiciones de ley que no se refieran a materia común, se observarán las siguientes reglas. A. Leyes de reforma de la Constitución se aprobarán con el voto favorable de por lo menos la mitad más uno del número legal de congresistas, para luego ser sometida a referéndum o, en su defecto, será aprobada en 2 legislaturas ordinarias sucesivas con el voto aprobatorio de un número superior a los 2/3 del número legal de congresistas. Y continúa. Este es un proyecto de ley que lo presentó el congresista William Monterola y que hizo la exposición hace algunas semanas y que creo que es bastante pacífico en el sentido que corrige una imprecisión de parte del reglamento para ponerlo acorde con la Constitución y que no haya mayores discusiones al respecto. ¿Alguna intervención de los señores congresistas? Entonces procedemos al voto. Vamos a hacer una votación nominal. Congresista Quintanilla. A favor. Congresista Beteta. A favor. Congresista Castro. A favor. Congresista Monterola. A favor, presidente. Congresista Figueroa. A favor, presidente. Congresista Trujillo. A favor. Congresista Vergara. A favor. Congresista Takayama. A favor. Congresista Echevarría. Perdón, A congresista favor. Bartra. Congresista Echevarría y congresista Bartra. A favor. Congresista Velázquez Quequén. A favor. Congresista Indira Wilca. A favor. Conste la votación a favor de la presidencia. Ha sido aprobado por unanimidad por 13 votos. Habiéndose tratado la mayoría de los puntos de la agenda, señores congresistas, pido autorización para ejecutar los acuerdos tomados en la presente sesión sin esperar el trámite de aprobación del acta. Los que estén a favor, sírvanse a levantar la mano. Los que estén en contra,
Los que se abstengan, la dispensa ha sido aprobada por unanimidad. Se levanta la sesión, siendo las 12:19. Muchas gracias, señores congresistas.